Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Me alegra estar otra semana nuevamente con ustedes, espero que lo hayan pasado lo mejor posible. Ya estamos avanzando, ya estamos imaginándonos también en el final de la cursada. Eh, y bueno, cada semana que transita es un nuevo desafío. En este momento vamos a trabajar uno de los poliedros regulares, pero desde su generalidad, porque el primer poliedro que definimos era el tetraedro y dijimos que era una pirámide. Entonces vamos a ver las características de las pirámides en general, que se ajustan en un caso particular con el tetraedro regular. Voy a utilizar unas diapositivas para compartir con ustedes y a partir de eso que comparto voy hablando y charlando un poco sobre esta temática. Vamos a ver si las podemos subir. Ahí está. Bien. Bueno, acá tenemos lo inicial de la pirámide. La pirámide es un poliedro que tiene de base un polígono y las caras laterales triángulos. Y en una pirámide siempre reconocemos la base, las caras laterales, que siempre son triángulos, el apotema, que va del punto medio, que es la distancia que va del punto medio de una cara lateral hasta el vértice, que también recibe el nombre de cúspide. Y después tenemos la altura. La palabra pirámide se conoce desde tiempos inmemoriales, o sea, de la antigua Grecia. Y hacía referencia, o sea, la palabra se utilizaba para denominar un alimento que era un pastel de miel y harina. Entonces después, cuando lo estudiaban desde el punto de vista de la matemática, ese cuerpo tiene forma de pastel de harina y miel. Bueno, ¿cómo denominamos las pirámides? Según sus bases. Si la base es un triángulo, decimos que es una pirámide triangular. Si la base es un hexágono, decimos que es una pirámide hexagonal. Y cuando tienen más de 12 lados, los polígonos de base, decimos, bueno, es una pirámide de polígono 17 lados, por ejemplo, de base, ¿no? Pero hay otra forma también de hablar de las pirámides, y es pensarlas como regulares o irregulares, pensarlas como convexas y cóncavas, pensarlas como rectas o oblicuas. Nosotros vamos a considerar, aunque en internet ustedes van a encontrar otras definiciones, pero nosotros vamos a considerar que la pirámide regular es la que tiene los 4 triángulos equiláteros y además son iguales. Las que son irregulares son las que no cumplen esa condición, que la base puede ser un triángulo equilátero, pero a veces no. Por eso es muy interesante pensar que la base de alguna forma también determina la regularidad, pero además los laterales tienen que ser de la misma característica que la base para ser regular. Después están las pirámides convexas, que son aquellas que su base son convexas, son polígonos convexos. Las cóncavas, que sus bases son polígonos cóncavos. Las pirámides rectas, que la altura pasa por el punto medio del polígono de base. Y las oblicuas, cuando la altura no pasa por ese punto medio. Vamos a usar unos esquemas para darnos cuenta de esto. Bueno, acá tenemos la pirámide que consideramos regular, que es el tetraedro regular, y las que consideramos que no son irregulares. Acá los dibujos nos ayudan mucho porque como están en perspectiva, no vemos nosotros que el regular sea regular, porque hay una cara oculta que no la podemos ver en el dibujo. Bien, ¿cuándo son convexas? Cuando las bases son convexas, en este caso es un rectángulo. ¿Cuándo son cóncavos? Cuando la base es cóncavo, o sea, como que tiene una profundidad. Acá tenemos el esquema de la pirámide recta y de la pirámide oblicua.
Bueno, hay un tema que vamos a trabajar. En esta clase vamos a hacer un adelanto, pero vamos a trabajar que es el área y el volumen de la pirámide. Todo el mundo dice, el área lateral de la pirámide es, o sea, de una cara, ¿no? Es apotema por la base dividido 2. O sea, base por altura sobre 2. Bien, base por altura sobre 2. Que la altura de una cara es el apotema, porque nosotros dijimos que era el segmento que iba del punto medio de una de las caras de esa pirámide, el punto medio del lado de la cara, el lado inferior de la cara, hasta la cúspide. Bien, que en realidad el área de una cara, por ejemplo de esa que es rosada, es base por altura sobre 2. Y el área total estaría dado por el área de una más la suma de todas las demás. Pero acá hay unas fórmulas que los niños pueden aprender de memoria si el maestro no tiene consideración, y si no, hay que trabajarlas para que los niños comprendan dónde salen esos formuleos. Y el volumen está dado por la medida de la arista de base por la altura dividido 3. En realidad es base por altura sobre 3, ¿no? Pero esa base, esa superficie de la base hay que calcularla por la altura que tiene la pirámide dividido 3. Y eso es muy complejo. Entonces acá nosotros nos ponemos a pensar cómo trabajamos esos conceptos. Porque en lo particular yo no soy partidaria de dar fórmulas. O sea, las fórmulas están en los libros, también se exige desde el diseño curricular que se trabajen, pero la escuela primaria está para construir el concepto de área y el concepto de volumen, no para aplicar fórmulas. Las fórmulas vienen a ser las recetas sintéticas que uno utiliza en la medida que uno se da cuenta que las necesita y que ya sabe conceptualmente a qué está haciendo referencia esa fórmula. En principio lo que sabemos que el volumen de la pirámide es el relleno de esa pirámide. Es la capacidad que tiene esa pirámide para albergar un volumen de agua, un volumen de piedras, un volumen de arena, lo que sea. O un volumen de aire. Ese sería el volumen. El volumen de la pirámide es el espacio físico que esa pirámide ocupa y que no lo puede ocupar otro cuerpo. Si la pirámide es hueca, es el volumen que ocupa el caparazón más el aire que encierra. En cuanto al área, si tomamos una cara, decimos, bueno, la cara es un triángulo. Muy bien, es base por altura sobre 2. Como tenemos, en este caso, 4 triángulos laterales, sumamos esos 4 triángulos y ya tenemos el área lateral. Y si queremos el área total, le sumamos el área de la base y ya tenemos el área total. Pero, ¿y dónde sale el área? ¿Qué es el área? ¿De dónde sale la fórmula del área del triángulo que dicen que es base por altura sobre 2? ¿De dónde sale que si esa pirámide tiene base cuadrada, la base, el área de esa base es lado al cuadrado? Y si es rectángulo, es base por altura. ¿De dónde sale? Bueno, esto requiere un trabajo aparte. O sea que nosotros vamos a dedicar una clase, no esta, porque tengo que trabajar otros poliedros generales, para ver de dónde salen las fórmulas. ¿Quién las inventó? Yo, como anticipo, les digo que las fórmulas son recetas que utilizamos cuando ya conceptualizamos
por eso ustedes como docentes tienen que trabajar el concepto primero. Los conceptos, la construcción empírica de cada concepto lo vamos a hacer para las áreas, y para el volumen, si ustedes quieren, después trabajan la fórmula una vez que comprendieron lo empírico. Yo les voy a compartir un video de dónde sale la fórmula del volumen de una pirámide. Es un conocimiento que se tiene de la antigua Grecia. Arquímedes no tenía la fórmula matemática, porque antes de los griegos no había una matemática así como escrita que tenemos nosotros ahora. Y entonces Arquímedes se tuvo que ingeniar para ver cómo calculaba la capacidad de ese prisma utilizando algún recurso que después se perfeccionó y llegó a la fórmula. ¿Y él qué hace? Él Arquímedes parte de una idea que dice, bueno, vamos a pensar un prisma. Un prisma tiene 3 dimensiones: base por altura por espesor, largo por ancho por altura. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, piensa, ¿cuántas pirámides entran, pirámides iguales, ¿no? ¿Cuántas pirámides iguales entran en un prisma? Hizo el cálculo, empíricamente, como van a ver en el video, y determinó que si el prisma y la pirámide tienen la misma altura y tienen la misma base, entonces con 3 pirámides relleno un prisma. Por eso el volumen de la pirámide es la superficie de la base por la altura dividido 3. Es 1/3 de la superficie de la base por la altura. ¿Por qué es 1/3? Porque el prisma tiene superficie de la base por altura, o sea, largo por ancho por espesor. Y él determinó eso. Y después, con el siglo XIX y el análisis matemático, se pudo utilizar esa determinación de Arquímedes con demostraciones formales desde el cálculo. Bueno, hasta acá llega la clase de hoy. Vean el video, yo lo voy a subir como video también, pero acá les puse el link. Y bueno, seguimos trabajando. La semana que viene vamos a trabajar los prismas. Esta semana trabajamos las pirámides en general. Y la semana que viene vamos a trabajar los prismas, porque hay un prisma particular, que es el poliedro regular llamado cubo, que necesitamos saber un poquito más y también nos va a servir para la ficha. Bueno, nos vemos en la clase siguiente. Que tengan un excelente día y una excelente semana.